Muy buenos días, queridos alumnos. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Les habla la profesora Amy Villanueva Quispe y el curso va a ser dictado para los alumnos de primero de secundaria de la Institución Educativa Particular de Ciencias Marianista. Bien, empezaremos a hablar del tema Manifestaciones de la diversidad cultural en el Perú. ¿Qué nos quiere decir? Es la variación natural entre culturas y personas. Como ustedes pueden observar en las imágenes, son aquellos grupos de amigos de distintas culturas. En sí, ¿qué es diversidad cultural? Es aquella que se manifiesta por la diversidad del lenguaje, a través de nuestra arte, la música, nuestra estructura social y la selección de nuestros cultivos. Y todo ello se da en nuestros atributos de la sociedad humana. Tenemos tipos de manifestaciones. En el Perú es uno de los 20 países más grandes del mundo, el cual tiene los climas como el desértico y húmedo en nuestra costa, variado desde el calor de la zona Yunga y sus frígidas cordilleras calurosas en la selva, las cuales llegan hasta los 30 grados centígrados de temperatura con abundantes lluvias tropicales. Nosotros podemos ver que tenemos manifestaciones culturales, las más tradicionales del Perú. Dentro de ellas tenemos la danza, la música, la gastronomía, el arte popular, el patrimonio histórico, nuestras fiestas tradicionales, nuestros textiles y nuestras medicinas. Hijos, algo importante y de nunca olvidar. Esto significa que las manifestaciones de nuestra diversidad cultural están dadas por sus creencias humanas. ¿Qué quiere decir? En ellas tenemos lo que es el folclore, nuestras tradiciones, nuestros edificios, etcétera, etcétera. Tenemos lo que es la diversidad socioeconómica. Son las diferencias que tenemos en nuestro Perú actual. Vamos a remontarnos a nuestros antepasados. En nuestros antepasados se clasificaba en lo que era aristocrática y plebeya. La aristocrática era la gente que tenía un nivel económico alto y plebeya eran los esclavos. En nuestro siglo XXI, ya nuestra sociedad peruana se clasifica en estratos socioeconómicos y los tenemos ahí en nuestros ejemplos. Estrato A y B son los grupos con solvencia económica. El estrato C y D lo constituye la clase media. El estrato E lo conforman grupos sociales pobres. Y por último, el estrato F serán los de extrema pobreza. El ojito para que siempre recuerdes que el mismo concepto de mestizaje se asocia verdaderamente al blanqueamiento. ¿Qué quiere decir? Es mejorar la raza. En realidad, de lo que se trata es de un proceso de articulación de nuestra heterogeneidad cultural, y esta viene desde nuestros tiempos remotos. Nos hace una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad? Según la UNESCO, el término multiculturalidad se refiere a la naturaleza culturalmente diversa, que hace un enfoque a toda nuestra sociedad humana. Y esta supone que el multiculturalismo se resalte dentro del intercambio y el diálogo intercultural. Esto quiere decir que todos los idiomas y lenguajes que todos nosotros tengamos se va a dar de distintas maneras, ya sea a nivel local, nacional, regional o internacional. En este pequeño mapa tenemos un breve concepto sobre lo que es multiculturalidad e interculturalidad. Multiculturalidad, grupos de individuos que pertenecen a diferentes culturas, mientras que interculturalidad son los individuos mismos que ellos eligen a sus propios grupos diversos donde interrelacionan. Una frase popular: el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Y tú te preguntarás, ¿tienes de inga o de mandinga? ¿Qué quiere decir? Como puedes observar en la imagen, son distintas razas que nosotros tenemos a lo largo de nuestra historia. Siguiente ítem: diversidad de tradiciones y costumbres en el Perú, música y danzas típicas. Hijos, nosotros podemos observar en las imágenes dos distintas danzas, ¿no? Una que es la marinera norteña y el otro una danza chipiva de la selva.
Tenemos dos ítems que nos hacen un reflejo de lo que es las lenguas y el poblado. ¿Qué son las lenguas? Son nuestras urbes costeñas, en ellas se predomina el castellano, ¿no? Pero tenemos en la Sierra del Quechua el aymara y en la selva tenemos el chipibo, aguaruna, el chama, etc. Mientras que, ¿qué son los poblados, Miss? En Lima se dice que es el crisol donde se funda nuestra diversidad cultural, con nuestros migrantes, ¿no? Si hacemos un remonte a nuestros antepasados, cuando los españoles llegaron a gobernarnos. Y nos habla a su vez sobre diversidad educativa rural y urbana. ¿Qué es Miss diversidad educativa rural y urbana? Nosotros vamos a ejemplificar ahí. La diversidad urbana es aquella en la cual nosotros nos encontramos, porque trabajamos y estudiamos en la ciudad, mientras que la educación rural se hace en nuestros campos, ¿no? ¿Qué quiere decir, Miss? Es donde los alumnos estudian en escuelas, por lo general son pocos, y estos muchas veces se reúnen en una misma aula y con un mismo docente. Importante y por último, hijo, recuerda que de acuerdo a nuestra Constitución Política del Perú, se encuentra tipificado en el capítulo 1, Derechos Fundamentales de la Persona. Te habla sobre los derechos de toda persona y en nuestro literal 2 te dice que toda persona es igual ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Bien, viene por último tu tarea, que te dice: ejemplifica en tu cuaderno 2 costumbres o tradiciones de tu localidad, es decir, del distrito en el cual tú te encuentras viviendo, y cada uno con sus respectivas imágenes. Por último, define en tu cuaderno con tus propias palabras, de acuerdo a lo explicado, qué es diversidad cultural en el Perú. Eso sería todo. Muchas gracias.